Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original del Oriente.com. Bienvenidos a La Voz de la Amazonía, un podcast original del Oriente.com. Mi nombre es Catalina. Y yo soy Roberto. Hoy, Roberto, hablemos sobre el ferrocarril trasandino ecuatoriano. Te cuento un poco de la historia. Claro. Empezó su construcción en el año 1872 durante la segunda presidencia de Gabriel García Moreno. Fue terminado en 1895 en la presidencia del general Eloy Alfaro. Fue utilizado hasta 1990 para transportes de mercancías y ahí termina, digamos, la primera etapa de lo que fue el ferrocarril. Sin embargo, tú nos contabas algo de la historia. Sí. ¿Cómo era la historia? Claro, mi padre, Chagra de Riobamba, que nació en 1912 y estudió medicina ya en la década de los 30, me contaba que en el verano venían en tren desde Riobamba. Y claro, simplemente tomaban esta hermosa locomotora que hoy me acuerdo, he visto fotos roja y negro y espectacular y botón vapor increíble. Y no me acuerdo el tiempo que duraban, pero me decían que era la única manera de ir a Quito o la manera más rápida de ir a Quito tal vez. Entonces iban todos los veranos y era un medio de transporte muy cotizado, incluso ya creo que hasta la década de los 60 cuando se terminó, ¿no? Después hubo una poca época que vieron estos esto solamente un vagón era, en vez de ser un tren entero eran un vagón, autoferros creo que los llamaban. Pero bueno, tengo estas memorias y yo nunca estuve en ese tren. Yo ya pertenezco a la segunda etapa, cuando tú sabes, cuando claro, el tren otra vez se popularizó, pero tengo un poco la memoria de que él me contaba que era fantástico. Cuando el tren, también hubo una época en que iba por la nariz del diablo. Claro, increíble. ¿Cómo era esta experiencia? Porque claro, todo el mundo le gustaba irse arriba, sobre el tren. Exactamente, hasta que hubo un accidente, creo que se mató un japonés o alguna cosa así. Sí. Y después, pero es una pena porque yo sí fui arriba algunas veces, incluso tomamos fotos y filmamos desde arriba. En esa parte nomás te dejaban ir arriba, me acuerdo que desde Riobamba tenías que ir abajo, después paraba el tren, podías ir arriba. Y la nariz del diablo me acabo de enterar que, claro, es los constructores que estuvieron ahí volando con dinamita, volaron una parte con dinamita y quedó una estructura como rara. Entonces dijeron, esto se parece a un diablo, no lo volemos, más bien hagamos que el tren pase por un ladito, y dejaron esta roca con una como imagen del diablo. Ajá. Entonces, para los que no conocen, es como difícil buscarle el ángulo, no sé si difícil, pero se demora unos minutos en buscarle el ángulo, pero el rato que encuentras el ángulo se parece a un diablo gigante que está esculpido en la piedra. Y lo interesante de la ruta de esa parte es como un gran zigzag, ¿no es cierto? Yeah. O sea, el tren no puede haber bajado en un ángulo muy pronunciado, entonces por eso hicieron un zigzag. Entonces el tren tiene que ir de retro como unos 200 metros y después de frente 200 metros y de retro 200 metros hasta que bajas la montaña o hasta que subes la montaña. Entonces yo pensaba originalmente que por eso se llamaba la nariz del diablo, por el zigzag, pero nada que ver con eso, es porque una roca que quedó ahí tiene la imagen de un diablo. Y dentro del tren, ¿cómo era el tren como tal en ese entonces? En ese era de madera, ¿no es cierto? Tenía unos 5 o 6 vagones. Había un vagón, me acuerdo que habían animales y carga, y en el resto del vagón habían pasajeros. Eso me acuerdo que era un poco separado, ¿no? Después de unos años ya era casi un tren turístico. Sí, yo casi no alcancé a la época que la gente se transportaba en tren y cosas así. Yo debo haber subido ahí en la década de los 70 por primera vez. Y después, como tú sabes, se paró el tren muchísimos años. Sí, muchos años. Hasta el 90 y algo, hasta el casi 2000 creo que se paró. Y después vienen todos estas rutas que tú nos vas un poquito a contar. Exacto. Luego viene una nueva reconstrucción del tren en la estación de Chimacaya, en Quito. Hay que recordar también, Robert, que el tren se hizo con la intención de que venga desde Durán, claro, por el callejón interandino. Fantástico, esa ruta es increíble. Claro, entonces había un montón de paradas en aquel entonces. Claro. Y por eso la gente se movilizaba. Claro, se subía con sus gallos, con sus yucas y lo que sea, y se iba a otra ciudad al mercado a vender. O sea, era como una gran vía de transporte. Claro, y quizás el kilometraje más largo era entre Durán y Quito. Claro. Que eran los 438 kilómetros, ¿verdad, Robert? Exacto. Sin embargo, con el tiempo se fue perdiendo esto, ya las mercancías venían por
por camiones, van y vienen por camiones, pero hace poco tiempo sí se volvió a inaugurar el tren. Sí. Y algunas Había rutas que algunas tenemos rutas. aquí diseñadas, algunas rutas. Entre ellas, Cata. Entre ellas, el tren del hielo. Cuéntanos sobre el tren del hielo. Claro, Robert. ese es asimismo un paseo de un día. Te levantas temprano, te alojas en un hotel muy cerca a la estación del tren en Riobamba, que hay algunos bastante buenos justo al frente. Cruzas la calle, 7 de la mañana te montas en el tren y te vas al páramo de Urbina. ¿Ya? En el páramo de Urbina conoces a los hieleros del Chimborazo. Bueno, el único, porque yo no claro, me el imagino, único, viene el mucho hielero. señor Baltasar Ushka, que todo Ajá. el mundo le entrevista, Famosísimo, claro. y tú le tienes ahí en vivo y en directo a este personaje, y también puedes comprar helados medios de paila hechos con hielo. ¿Con Es una hielos? cosa- ¿Con los del hielo? Con los hielos del Chimborazo, ese es el No. atractivo, claro. O sea, no hay una gran refrigeradora que Claro, produce el y- hielo. y no hay gran- Si no vienen los... registro sanitario tampoco hay. Claro, tampoco hay. Entonces vienen esos pedazos de hielo gigantescos Ya. envueltos en paja, Claro. en unos burros. ¿Ya? Y entonces los bajan ahí, les limpian un poco y de eso raspan. Ya. Te hacen Y- lo raspado, y el hacen típico hacen granizado. el raspado y de ahí hacen el helado. Entonces ahí un poco te explican y estás en un frío bárbaro porque es el páramo de Urbina, no sé a cuántos metros, pero debe estar cercano a los 4.500, alguna cosa así, es cerca del Chimborazo. Ya. Entonces pasas un par de horas ahí y te regresas a Riobamba. Ese es un poco el paseo, creo que dura 3, 4 horas, pero pasas lindo, te mueres del frío, ves unos paisajes, Cata, increíbles que no puedes ver de la carretera. Porque obviamente la ruta del tren penetra, o sea, se adentra muchísimo en la naturaleza y tú te sientes que estás en medio de la naturaleza. Mientras que en una carretera es bonito, pero pasan los autos por al lado, los buses, los cables de electricidad. En el tren no tienes nada de eso. Tú has estado en Claro, tren por muchas supuesto, veces y has sí. visto la diferencia que es entre viajar en tren y Sí, viajar en auto. totalmente. Claro, y por ejemplo, yo viajé en el tren de la Libertad. O sea, estas tenían nombres, ¿no? Diferentes Sí, rutas. sí, claro, me acuerdo, tren de los volcanes, del cacao, el tren crucero. Exacto. Sí, cuéntanos del tren de la El- libertad. El tren de la Libertad, tú llegas a Otavalo, Ya. en bus, desde Quito. Ok. O si vives en Otavalo, Ya, estás de hecho. más fácil todavía, más Sí, fácil más todavía. fácil todavía. Ya. Vas a la estación del tren, vas a la ciudad o a la población, sería de Salinas, Claro, claro. Baúl. Con Valle del Chota. el Valle de Chota, Lindo, exactamente. lindo. Es muy pintoresca la estación también en el Valle del Chota y te reciben con danzas afroecuatorianas, tú ves un montón de cosas tradicionales, e incluso me acuerdo que uno de mis amigos compró ahí huanchaca. Huanchaca, ¿y qué es ¿cómo eso? se llame? ¿Qué es huanchaca? ¿Es algo para comer, Cata, eso? No es algo para comer, es algo para tomar. Para tomar huanchaca, ya, ¿y qué es? ¿Qué es? Realmente es como, ¿qué te digo? ¿Como chicha? No, como pájaro azul, como cualquiera de esos. No, allá es alcohol, alcohol, allá. pues. No, ya, Hombre, amiguito, ya, es que ya por estoy favor. en otro nivel. Yo soy Estoy muy, en otro nivel. yo soy muy niño, yo soy muy niño, pero yo creí que era algo como refresco. Y eso que es el aguardiente de Claro, la es zona. el aguardiente de la zona. Claro, yo. Entonces, pero lo espectacular, como yo te contaba, son los paisajes que tú ves mientras el tren sigue a Salinas y mientras... Es desértico, ¿no? Es como muy, muy seco, ¿no? Sí, es seco, sin embargo, sí tienes lugares verdes Ya. y lugares hermosos. Como un oasis ahí. Sí. Y sabes, algo que también me llamó mucho la atención es la súper buena atención dentro del tren. Sí, sí. Entonces en el tren nos dieron unas galletitas de chocho, habían qué bebidas. rico. Las galletas me llamó mucho la atención Sí, porque el sí. chocho no se Claro. utiliza en cualquier otra cosa, pero nunca había probado en galletas. Súper creativo, Sí, claro. muy creativos. Bueno, realmente una atención espectacular dentro del mismo tren. Claro. Claro, ¿Tú crees que tenías todo que- eso sigue, tú crees que sigue vigente o que si la gente puede seguir No, accediendo a eso? Al momento, Algo pasó, ¿no es sí, cierto? algo pasó porque yo también quise hacer un paseo en tren. Ujú. Lastimosamente, por el momento está cerrado. Ujú. No sé los motivos, razones, Sí. circunstancias. Sí. Sin embargo, sí me da pena que el tren esté cerrado porque Claro. esto es un gran atractivo tanto para el turista ecuatoriano Fantástico, así es. cuanto para el turista Exacto. de afuera. Exacto. Y es uno de los trenes súper antiguos y que fue tan Exactamente. difícil construirlos y Claro. que podemos vender
conocer muchas historias adicionales a eso, ¿no? Claro, porque pueden buscar incluso en el internet que fue llamado el tren más difícil del mundo. Así es, así la construcción. Exactamente, la construcción había un montón Sí, y es penoso que mucha gente o muchísimos gobernantes hayan hablado de esto y de reconstruirlo y de volverlo a poner, y ha habido buenos esfuerzos y después han acabado. Yo me acuerdo, Cata, que filmé este tren crucero que sí iba a Durán. ¿Ya? Fue hace algunos años. Sí. Y para mi humilde criterio estaba marketinado un poquito muy alto. ¿Ya? Creo que costaba alrededor de $1,500. O sea, estamos hablando como el TGV París-Madrid o en temporada alta. Y ni tanto. No, o el AVE o el Orient Express o una cosa así. Entonces, capaz que se fueron un poquito muy allá. Pero fui en ese tren y fue espectacular. Habían algunas paradas, los paisajes increíbles. Y lo lindo fue que se invitaron a niños de escuelas públicas, fiscales, que eran sobresalientes, que eran los primeros los mejores alumnos de primaria. ¿Ya? Entonces habían cumplido 11 años. Obviamente nunca se habían subido a un tren. Muchos nunca se habían subido a un avión. Nada así. Son chicos humildes. Y debías haberles visto las caras de felicidad que tenían en estar en este tren, ser súper bien alimentados, como tú dices. Y en un viaje como hasta Durán, ¿no? Entonces fue una experiencia linda para ellos y lindo para nosotros el poder filmar. ¿Cuánto tiempo duraba el viaje? Todo el día. Entre cruceros? Todo el día. Todo el día vas en el tren. Sin embargo, vas cómodo, ¿verdad? Vas cómodo para comer y paras a tomar fotos y paras en pueblitos para que los niños vayan al baño. Creo que paramos más veces de lo normal porque habían niños de 12 años o de 11 años, que esa es la idea que terminas primaria. Este era como un premio de ser sobresaliente en primaria. Entonces era una buena idea y qué pena que no se mantiene ese tren. Tal vez hubiera sido de bajarle un poquito el costo, de bajar un poquito el lujo y hacerlo accesible al turista normal, norteamericano, europeo, lo que sea, pero que no sé si te va a pagar $1,500. No te sabría decir tampoco. Por ir Quito-Guayaquil, más todos los otros costos que hay. Y no sé exactamente, tal vez pudo haber sido hasta más. Sí. Bueno, Robert, hemos hablado algo sobre el ferrocarril, como más en tipo añoranza, porque sí nos gustaría que regrese el tren. Claro. Solo un pequeño comentario sobre los trenes y que son muy populares en el turismo en el mundo. Hace algunos años hicimos un viaje en auto desde la Patagonia hasta Alaska, en Jeep, imagínate. Y cuando llegamos a Durango y a Arizona por ahí, alquilamos, o sea, compramos un boleto en un tren, pero era un tren como en la época de los Cowboys, ¿no es cierto? Que nos llevaba de una población a otra. Entonces teníamos que filmar y era algo turístico, entonces bonito, ¿ya? Pero los gringos son genios del marketing, como tú sabes. Tenían escondido ahí algo. Entonces fuimos, pagamos y la cuestión, y estábamos disfrutando del tren. Y llegaban los bandidos. ¡Exacto! Cata, y habían turistas japoneses, ya conoces ese mismo tren. Que se llama Silverstone Line en Durango o alguna cosa así. Entonces habían los turistas japoneses que primera vez en los USA y esas cosas lindo, ¿no? Y de pronto, Cata, vienen unos malvados disparando. Disparando y se toman el tren. Al principio crees que es una cosa como hollywoodesque, ¿no? Pero se toman al tren y son súper agresivos y siguen disparando. Entonces las japonesitas lloraban ahí. Pobres. Hasta que les dijeron, no, perdón, es demasiado como real, ¿no? Pero es solamente un pequeño ejemplo de todos los shows que pueden haber alrededor de un tren o todos los atractivos que pueden haber alrededor de un tren. Podrías conocer mucho más de la cultura de la costa, de la sierra, simplemente con el motivo del tren. Sí, yo creo que Ecuador es fantástico y sería sacado de los pelos no aprovechar todo lo que tenemos. Así es. Hemos llegado hasta aquí. Muchas gracias, Robert. Hasta la próxima. Yo soy Catalina. Y yo soy Roberto. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Gracias por su gentil atención. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter, Facebook o Instagram como El Oriente C. Si desea contactarnos, envíenos un correo a info@eloriente.com.